Mientras continúan las exequias del Papa Francisco en Roma, ya comienzan los preparativos para su sesión con el cónclave, que comenzará a fines de la próxima semana, cuando ya estén en Roma los 133 cardenales que participarán en él, y ya también comienzan los movimientos para elegir a su sucesor. Después de Francisco viene un momento clave en la lucha entre los sectores más conservadores de la Iglesia y la línea continuista con las reformas progresistas que emprendió el Papa. Hay muchos sectores, no son solamente progresistas y conservadores, están lo que llaman los periféricos, están más que los conservadores, los fundamentalistas, pero hay que recordar que el 80%, prácticamente el 80% de quienes participarán en ese cónclave son cardenales que fueron designados en los últimos 12 años por el Papa Francisco. En unas semanas comenzará el cónclave en donde saldrá el próximo Papa. Y la pregunta es si el sucesor seguirá la línea de Francisco o marcará una ruta diferente. En total, la Iglesia cuenta con 252 cardenales, de los cuales 135 tienen derecho a votar en el cónclave porque tienen menos de 80 años. Pero de ellos, los cardenales de España, Antonio Cañizares, y el bosnio Vinko Pulčić, notificaron que no asistirán a la votación debido a problemas de salud. Un tercer cardenal, el italiano Angelo Becciu, quedó fuera del cónclave desde el 2020, cuando el Papa Francisco le quitó este derecho luego de ser condenado por irregularidades financieras en un caso de compraventa fraudulenta de un inmueble londinense. Becciu no se ha dado por vencido y actualmente busca recuperar su derecho de ingresar al cónclave. Para muchos, la elección del nuevo Papa comienza dentro de 15 días, pero la realidad es que inició antes con la elección de los cardenales por parte del Papa Francisco, quien dejó de lado las regiones europeas tradicionales o aquellas de África del Sur, donde se reporta el mayor incremento de fieles católicos en los últimos años. Francisco optó por cardenales que representan comunidades católicas tan dispares entre sí, donde incluso el número de fieles es menor, como Argelia, Mongolia, Sudán del Sur, Birmania, Tonga, Sri Lanka o Timor Oriental. De esta forma, este cónclave quedó con el 80% de los cardenales elegidos por el Papa Francisco, es decir, 108. Otros 22 fueron nombrados por Benedicto XVI y solo 5 quedan de los seleccionados por Juan Pablo II. Representan a 66 países y se espera una intensa batalla interna entre diversas corrientes ideológicas que influirán en la elección del nuevo pontífice. De acuerdo con el Colegio Cardenalicio, existen los progresistas, aquellos que defienden las reformas impulsadas por el Papa Francisco, como la descentralización de la Iglesia, una mayor inclusión y apertura hacia temas sociales contemporáneos. Figuras destacadas de este grupo incluyen al cardenal Filippo Luis Antonio Tagle y al italiano Matteo Zuppi. Están los más conservadores. Abogan por mantener las tradiciones doctrinales y litúrgicas de la Iglesia, mostrando escepticismo hacia algunas reformas recientes. Este grupo busca retornar a una doctrina más estricta. Aquí destacan los cardenales Edmundo Erdő de Hungría, Roberto Sara de Guinea y Raymond Burke de Estados Unidos, el favorito de Donald Trump para este cónclave. Y los moderados que buscan un equilibrio entre tradición y modernidad, apoyando ciertas reformas sin adoptar posturas radicales. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, es visto como una figura de consenso. La realidad es que al menos 89 de ellos tendrá que ponerse de acuerdo en un nombre, puesto que las normas del cónclave exigen una mayoría de 2/3 de los cardenales electores. Annuncio vobis, habemus Papa. Bueno, hay 12, 15 nombres que se barajan como posibles sucesores de Francisco. Siempre se dice que el que entra como papable sale como cardenal porque no se dan estos pronósticos, pero hay 4 o 5 personajes que sí son centrales, desde ya son centrales para este cónclave. Uno de ellos es Pietro Parolin, de 70 años, es el secretario de Estado del Vaticano durante el gobierno de Francisco. Lo convirtió eso en el principal asesor para política exterior del Papa, dirige todo ese monstruo burocrático mucho más reducido ahora por Francisco, que es la curia romana, que es la administración central de toda la Iglesia. Parolin es un hombre
que se lo caracteriza como propenso a priorizar la diplomacia y con una perspectiva muy global de la institución, más que la pureza del dogma católico. Para algunos eso es un haber de Parolín, para otros es un debe. Quienes creen que tiene que haber una línea de continuidad más moderada piensan en Parolín, pero Parolín es italiano. El segundo personaje muy importante que hay que seguir en estos días y en este cónclave es Luis Antonio Joaquín Tagle. Tiene 67 años y es filipino. Cuenta con décadas de experiencia pastoral, lo que significa que ha sido un líder activo de la Iglesia entre el pueblo. En lugar de un diplomático del Vaticano o un experto, como era, por ejemplo, Benedicto, concentrado en el derecho eclesiástico. La Iglesia tiene una enorme influencia en Filipinas, donde cerca del 80% de la población es católica. Un papa asiático no es en absoluto descabellado. Filipinas cuenta actualmente con un récord de 5 miembros en el colegio cardenalicio que podrían constituirse como un importante grupo de presión y de apoyo a Joaquín Tagle. Es considerado un moderado, pero tiene empatía con los migrantes. Cuando era arzobispo de Manila, Tagle instó a la Iglesia a reevaluar su postura hacia las personas homosexuales, las personas divorciadas y las madres solteras, afirmando que la dureza del pasado había causado un daño duradero y había dejado a muchos, y que cada individuo merecía compasión y respeto. Es un hombre, por otra parte, también moderado sobre muchas cuestiones de la Iglesia. Ya fue candidato a Papa durante el cónclave en el que Francisco, en el 2013, fue elegido. Regístrelo usted porque probablemente es el gran favorito que hay para el cónclave para suceder a Francisco. Pero otro lugar de enorme crecimiento de la Iglesia Católica es África. Fridolin Ambongo Begunzo tiene 65 años y es africano. La Iglesia Católica suma millones de fieles. De acuerdo con los datos oficiales del Vaticano, el continente africano pasó de tener 272 millones de católicos en 2022 a 281 millones en el 2023. Un crecimiento de más del 3% que supera ampliamente cualquier otra región del mundo. Ambungo Besungo es originario de la República Democrática del Congo. Ha sido arzobispo de Kinshasa durante 7 años y fue nombrado cardenal por el propio Francisco. Es, como la mayoría de los cardenales y los obispos africanos, un conservador cultural que se opone al avance del matrimonio igualitario. Otro africano que está siendo muy nombrado es Peter Kodwo Appiah Turkson. Tiene 76 años y es de Ghana. Como muchos cardenales africanos, decíamos, tiene posturas también conservadoras. Sin embargo, se ha opuesto a la criminalización, que en África desgraciadamente es muy normal, de las relaciones homosexuales, incluyendo en su país natal, en Ghana. Peter Erdo tiene 72 años, es húngaro, es el actual arzobispo de Budapest y sería una elección mucho más conservadora de lo que fue Francisco, mucho más cercano a un Benedicto. Es un hombre admirado por su formación teológica y su tradicionalismo por sus colegas europeos que lo eligieron como presidente de la Conferencia Episcopal Europea en 2 ocasiones. Ahora no ocupa ya ese cargo, es el obispo de Budapest. Se ha mostrado en contra de la apertura de la Iglesia en temas como el matrimonio homosexual y, por supuesto, el sacerdocio de mujeres. Finalmente hay otro italiano, Matteo Maria Zuppi, 69 años, italiano, arzobispo de Bolonia, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Se ha convertido en una figura emergente dentro de la Iglesia debido a su enfoque social sobre el servicio pastoral. Es el hombre más cercano a Francisco, lo nombró cardenal Francisco en 2019. Zuppi ha sido llamado por la prensa, lo llaman el Francisco italiano por su vocación para ayudar a los más necesitados, su apertura hacia los migrantes, su modo de vivir más modesto en comparación con otros obispos. Algunos dicen que si el Papa Francisco hubiera tenido la posibilidad de elegir a alguien, se hubiera ido por este hombre. Desgraciadamente no parece tener
no parece tener las mayores posibilidades de quedar ahí como el obispo. Bueno, y vamos a otro tema. Uno de los principales legados que dejó el Papa Francisco fue Escolas Ocurrentes. Es una organización internacional de derecho pontificio sin fines de lucro y fue creada por el Papa Francisco en 2013. Su objetivo principal es transformar la educación y fomentar la inclusión social a través de la promoción de la cultura de encuentros entre jóvenes. Imagínese usted, jóvenes de distintos contextos sociales, culturales, incluso religiosos, para que se junten y, bueno, convivan y compartan experiencias. Escuelas colabora con cientos de miles de escuelas e instituciones educativas en todo el mundo. Sus programas utilizan el arte, el deporte y la tecnología para abordar problemáticas juveniles, promover la integración y diseñar un modelo educativo global con atención a los sectores más vulnerables. No está limitada, esta es una asociación que no es religiosa, no está limitada a una confesión religiosa, invita a personas de todas las religiones, culturas y clases sociales a participar en sus iniciativas. La visión de Escolas es transformar el mundo, como ellos dicen, en un aula sin paredes, donde todos los jóvenes estén integrados y en paz. Esta es la historia y esta es la misión de Escolas, uno de los grandes legados, no el más conocido, pero sí uno de los más grandes legados que deja, más allá del mundo religioso, el Papa Francisco. El gran legado que ha dejado el Papa Francisco es el trabajo por los jóvenes del mundo. Siendo arzobispo de Buenos Aires, en su natal Argentina, fundó programas educativos y de encuentros entre jóvenes que logró crecer a nivel mundial cuando asumió su papado. Escolas Ocurrentes es una organización internacional que fue fundada por el Papa Francisco y por dos grandes docentes, pero sobre todo extraordinarias personas, que son José María del Corral y Enrique Palmeiro. Esta organización trabaja en 190 países actualmente, ha impactado a millones de jóvenes en el mundo y bueno, su misión es la educación para transformar a los jóvenes a través de los valores. Decir no a la violencia, decir sí a la paz, derribar muros de las aulas y salir de una educación de la teoría a una educación para la vida. Este legado del Sumo Pontífice conecta a más de 400,000 escuelas y redes educativas alrededor del mundo a través de Escolas Ocurrentes. En México también se está trabajando en construir la cultura del encuentro a través de la educación, conectando a jóvenes de todas las culturas. Tenemos varios programas. Uno, por ejemplo, es el de Ciudadanía, en donde invitamos en cierta localidad a diferentes universidades con realidades distintas, socioeconómicas, de creencias. Es un movimiento laico, no tiene que ser precisamente católico, sino el Papa Francisco invita a las personas y a los jóvenes a expresarse. A través de estos programas de ciudadanía, por ejemplo, invitamos a universidades de diferentes lugares de la ciudad, de diferentes localidades, a que hagan encuentros entre ellos y que puedan compartir experiencias de vida que sean transformadoras. ¿En qué sentido? Siempre hay problemáticas sociales en diferentes realidades. Sin embargo, muchas veces los jóvenes no son escuchados. Y lo que Francisco quiere es que tengamos una escucha activa hacia los jóvenes, que los jóvenes tengan espacios de expresión. ¿Y cómo lo hacemos? A través de programas que llevan arte, pensamiento, juego, deporte, y los jóvenes expresan a través de estas acciones problemáticas que están viviendo en su localidad. Entonces puede ser que unos chicos de Iztapalapa nos cuenten una realidad que están sufriendo, por ejemplo, la violencia, temas de droga, etcétera. Y puede ser que otros chicos de Coyoacán o de San Ángel también nos cuenten una realidad diferente, pero que al final los interpela a todos. Entonces, generamos este encuentro de realidades diversas y distintas, en donde juntos se habla de la problemática real, pero también se les invita a crear una solución a esa problemática. El Papa Francisco decía que había que construir una casa común por el bien común, y eso se está haciendo con este programa. Entonces, la participación del joven se convierte en una realidad como un actor principal en la sociedad. Le damos voz,
le damos una oportunidad de expresarse en un espacio de arte a través de la pintura, de murales, de poesía, de poemas, de canciones, incluso de música, a través del deporte, como es el fútbol o alguna otra actividad deportiva, voleibol, tenis, básquetbol, etcétera, en donde también a través de los valores puedan entender que la sociedad los escucha y que puede haber transformación, a pesar de estar en una crisis mundial, pero bueno, en México vivimos la violencia y entre otras cosas. Sin embargo, con los valores se puede hacer mucho, se puede crecer, se puede unir, como dice Francisco, construyamos una casa común para que sea el bien común, ¿no? El bien mayor para todos. Escuelas Ocurrentes en México tiene una misión: unir a los jóvenes para que tengan encuentros con valores, donde no importa de dónde vengas, puedas convivir, compartir y aprender de manera inclusiva. Tenemos este programa de ciudadanía, en donde, como mencioné, invitamos a las universidades a un taller de aproximadamente 5 días, en donde participamos de 8 de la mañana a 2 de la tarde, participan docentes, voluntarios de escuelas y los estudiantes de tercero de secundaria, prepa y universidad. También tenemos un programa de transformación social que acabamos incluso de cerrar uno con la Universidad Anáhuac y la Universidad de Insurgentes, en donde a través de un taller también de 4 días, de aproximadamente 6 horas por día, hacemos conciencia de lo que es la persona, no importando, como mencioné, ni la realidad económica, social, de raza, de religión, de creencias, de gustos. Es la mirada la que nos encuentra, es regresarle la dignidad al otro y a partir de allí trabajar y construir. Tenemos otro programa que es Deporte con Valores y allí podemos invitar a los profesores y entrenadores a que tengan un taller con nosotros en donde la enseñanza, el entrenamiento tenga un sentido, que no se entrene solo por hacer deporte, que tenga un sentido de trabajo en equipo, que tenga un sentido de salud, que tenga un sentido de convivencia con el otro. Francisco habla mucho de celebrar la vida, de jugar, de regresar como a estas bases que tiene el ser humano, de la alegría, de la belleza. Hacemos acciones sociales también en la localidad en donde trabajamos para que sí se quede la semilla sembrada, que no sea solo una visita de asistencialismo y se olvide. Queremos sembrar para poder cosechar. Escuelas ha desarrollado más de 150 experiencias educativas en México, impactando a miles de jóvenes en estados como en la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Guerrero, Morelos y Yucatán. Muy pronto, Escuelas llegará a todas las comunidades, incluso de manera virtual. Los programas se realizan en alianzas con escuelas, universidades, gobiernos y organizaciones civiles. En México llega porque nos busca Román Rodríguez, que es el presidente de Escuelas para México. Nos invitan a participar, a mi esposo y a mí, y se crea de inmediato un consejo de empresarios de alto nivel que están involucrados en temas de educación. Por ejemplo, está el señor Jorge Nasser en temas con sus universidades, está OCESA, el señor Alejandro Soberón, está don Fernando Chico Pardo, está también el señor José Antonio Fernández a través del TEC de Monterrey. Y bueno, se han unido con nosotros empresarios, docentes, directores de universidades como la Anáhuac, como la Universidad de Insurgentes. Hemos estado haciendo eventos con el gobierno del estado, con madres de familia, con ciudadanos en general, porque es un movimiento para los jóvenes, pero también para las personas. El enfoque de este programa es formar jóvenes conscientes, comprometidos y capaces de generar propuestas reales para sus comunidades. A miles de personas les puede cambiar la vida un proyecto como Escuelas Ocurrentes. Es el legado del Papa al mundo. Y mientras tanto, siguen en Roma los preparativos para el funeral del Papa el próximo sábado.
Miles de personas siguen acudiendo a la Basílica de San Pedro para dar el último adiós al sumo pontífice. Las imágenes publicadas muestran a los fieles haciendo interminables filas para rendir homenaje al Papa Francisco. Un usuario de redes sociales captó la abrumadora asistencia para ingresar a la basílica. Su cierre estaba previsto para la medianoche, pero ante la cantidad de personas, cerraron hasta las 3:30 de la mañana y fue reabierto a las 7. Alrededor de 50,000 personas han entrado a la basílica, donde el pontífice yace en un ataúd abierto desde el miércoles. Stiamo stimando qualche cosa di pari a un paio di centinaia di migliaia di persone. Ovviamente qual è il discorso? Che noi non sappiamo in questo momento se si dispiegheranno tutte quante a Piazza San Pietro oppure quota parte a Piazza San Pietro o lungo quella che sarà la via individuata per la traslazione della salma da San Pietro a... En la Basílica de Santa María la Mayor, el cardenal Luis Antonio Tagle dirigió el rosario de este jueves por el Papa Francisco. Mientras tanto, se alistan los últimos detalles para el funeral y liturgia de este sábado a las 10 de la mañana, hora local. It's a special liturgy specifically for the death of a pope. And towards the end, there is known what is known as the commendation and the final farewell, where there'll be a series of prayers over the coffin. After that, the coffin will be taken to Santa Maria Maggiore, the basilica on the other side of Rome, which is where Pope Francis wants to be buried. El Vaticano estima que unos 50 jefes de Estado y de gobiernos y 10 monarcas asistirán al funeral del Papa Francisco. También se tiene contemplado hasta 170 delegaciones extranjeras y decenas de miles de personas en la Plaza de San Pedro. Entre los presidentes confirmados están Emmanuel Macron de Francia, el argentino Javier Milei, Volodymyr Zelensky de Ucrania y de Estados Unidos Donald Trump. Protección Civil de Italia movilizará entre 2,000 y 2,500 voluntarios para asistir a los fieles que acudan a la Plaza de San Pedro. Este jueves, la oficina de prensa de la Santa Sede difundió la primera imagen de la tumba del Papa Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. La tumba está hecha de mármol de Liguria, que es la tierra de sus abuelos. Solo lleva la inscripción Franciscus, nombre en latín del Papa, y la reproducción de su cruz pectoral que le acompañó durante su pontificado. El templo alberga las tumbas de 7 papas, entre ellos Clemente IX, el último inhumado en ese lugar en 1669. Un día después de su funeral, el público podrá visitar la tumba del Papa Francisco. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. El debate entre prohibir y regular siempre está presente. Se ha presentado en el Congreso la iniciativa para prohibir la publicidad de organismos internacionales en medios mexicanos. Esto es a partir de este anuncio terrible que se ha difundido de la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, donde dice que va a cazar a los migrantes que lleguen a su país. Bueno, también se debate y en muchos estados ya se ha decretado la prohibición de los narcocorridos. Mire usted, pero quizás no se tratan tanto de prohibir como de regular, pero también de atacar por sobre todo las causas más que los efectos. En la publicidad de organismos internacionales e externos, quizás más que prohibir sería importante que aparecieran instancias de otro tipo y que se contrarrestara con otras acciones, incluso en los Estados Unidos. En el tema de los narcocorridos, lo importante es ver quiénes financian, más que los narcocorridos en sí, quiénes financian esa industria, que es una enorme industria, atacar el lavado de dinero que ella genera y operar con otro tipo de acciones. Y hoy lo más efectivo contra los narcocorridos ha sido el anuncio del gobierno de los Estados Unidos de que les va a quitar las visas a quienes hagan apología del narcotráfico.
Ante los altos niveles de violencia que vive el país, en las últimas semanas se ha debatido en la política mexicana homologar la prohibición de los llamados narcocorridos o corridos tumbados por hacer apología del delito. A este tema se sumó una iniciativa contra la publicidad de organismos internacionales en medios mexicanos. La reforma se presentó tras un spot donde la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, advierte a las personas que emigren ilegalmente a su país serán deportadas. La presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una reforma para multar a los concesionarios de radio, televisión o audio que transmita propaganda política e ideológica de gobiernos de otros países. Este jueves, las comisiones de Radio y Televisión, Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos del Senado aprobaron con el voto de Morena y sus aliados la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. La ley que ha mandado, que ha sido ya aprobada al vapor en las comisiones del Senado, es algo completamente distinto. Lo que hace esta ley es concentrar absolutamente todos los poderes en materia de Internet y telecomunicaciones y radiodifusión en manos de una sola agencia gubernamental. Siempre la concentración de poder es un peligro, pero en este caso es mucho mayor. Para especialistas, esta ley lo único que hará es imponer la censura sin aceptar el diálogo. Estamos echando para atrás, por otra parte, una serie de leyes que nos permitieron tener a lo largo de las décadas instituciones especializadas que, en lugar de ejercer la censura, dialogaban con los concesionarios de los medios de comunicación o de la industria de las telecomunicaciones. Qué mal que se esté aprovechando una excusa que no tiene nada que ver con este asunto para impulsar una legislación que nos lleva 30 años atrás en las libertades que deberíamos tener en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión. En cuanto al tema de los narcocorridos, cada día se suman más estados que modifican sus reglamentos para prohibir este género en eventos masivos, ya sea en espacios públicos o privados. Sin embargo, una de las acciones más contundentes contra los grupos fue el anuncio del gobierno de Estados Unidos para quitarle sus visas por hacer apología del delito. Bueno, pues nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, pero mañana tenemos una cita muy puntual en punto de las 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.